El tema, como dijo María, es la armadura de Dios. Y este tema de la armadura de Dios nos va a llevar todo el retiro, ¿no? Nos va a llevar todo el retiro. Entonces, lo que vamos a hacer, ya María lo dijo tan rápido, lo dijo ella, pero ahora lo vamos a leer también, los subtemas que vamos a tratar. Primero, esta noche, identificando el enemigo. ¿Por qué identificando el enemigo? Porque si vamos a la guerra, algo importante es saber de cuánto enemigo cuenta. Estaba leyendo algo muy chistoso, porque dice que en España hay un pueblo que se llama Lepe. Le dicen Lepe. Se llama Lepe, no que le dicen. Se llama Lepe. Entonces, los mismos españoles dicen que los de Lepe son brutos. Y entonces estos de Lepe ya se habían cansado de que lo trataran de brutos, y entonces decía el gobernador de Lepe, ¿por qué no vamos a hacer algo grande para que entonces dejemos de ser brutos y que nos hagamos famosos? Y que nos hagamos famosos por algo. Entonces le dijeron, ok, ¿qué podemos hacer? Le vamos a declarar la guerra a China. Entonces dice, ¿a China? Sí, tenemos que pensar en grande, ¿verdad? A China. Entonces le mandaron una carta muy formal a la China que Lepe le declaraba la guerra. Y el presidente de la China estaba rascándose la cabeza. ¿Quién es Lepe? ¿Dónde está Lepe? ¿Dónde está esto? Entonces buscaron en el mapa y dice, mira ese puntito que aparece ahí al sur de España, eso es Lepe. ¿Y quiénes son esos? Bueno, no sé, pero a ver, vamos a preguntarle. A ver, ustedes quieren la guerra, ¿con quién cuentan? ¿Con qué cuentan? Y bueno, el gobernador dice, bueno, con 10 carros de policía, contamos con 150 soldados y contamos con uno que sabe manejar la ametralladora y contamos con que, bueno, y le salieron con todo lo que contaban. Entonces dice, bueno, y ustedes preguntan y preguntan, le dice el gobernador del EP, ¿y ustedes con cuánto cuentan? Y dice, bueno, nosotros contamos con 200.000 tanques de guerra y 2 millones de un ejército de 2 millones de personas y tenemos, bueno, los helicópteros, los de estos, los otros. Bueno, entonces Lepe dijo, no le vamos a declarar la guerra a nada, le retiramos la guerra porque nosotros no tenemos tanto lugar donde enterrar a los muertos de ustedes. Agrandados los de Lepe. Pero muchas veces pasa eso porque no conocemos el enemigo. Entonces es mejor conocer el enemigo y en eso nos vamos a identificar, nos vamos a dedicar hoy de conocer al enemigo. Porque no tenemos a veces idea de qué es. Mañana a la mañana vamos a hablar de la armadura. Y cuando decimos de la armadura del 13 al 15, le puse 1 porque vamos a hablar solamente de 3. De 3, porque es mucho. Yo pensé, la armadura de Dios ¿en qué? ¿Qué sé yo? En un mensaje. No sabía en lo que me metía. Entonces, después lo dividimos en 2. Entonces, la armadura va a ser también las otras 3 partes en la segunda que va a ser mañana. Y después, la estrategia. Menos mal que estamos en un retiro y vamos a tener que venir todas, porque si no nos pueden quedar con un pedazo de armadura sin ponerse. Tenemos que saber todo, ¿ok? Tenemos que estar todos. No sean de Lepe. Ok, tenemos que estar acá. Bueno, y entonces tenemos que tener, del versículo 18, terminamos ahí el domingo a la mañana. Entonces, el texto lema que vamos a tener, y este texto lo van a tener que aprender. No solamente porque les voy a dar un premio a quien se lo sabe, pero no solamente por eso, sino porque va a entrar en el juego de mañana. Y no digan, ay, yo ya soy grande, y no, porque algo en el juego va a ser. Yo ya le dije, a mí póngame de carcelera, yo le cuido a los presos. O qué sé yo, de cualquiera no voy a correr, pero que me metan a algún lado tranquilo. Pero algo hay que hacer, ¿ok? Todas vamos a hacer algo. Entonces, pero eso es necesario que tanto los carceleros como los atalayas, como los que van a correr, todas sepamos el texto. Porque si no, nos sacan de la guerra, de la cárcel.
Por lo tanto, tenemos que aprenderlo. O sea, vamos a aprender todas el textolema, ¿ok? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Efesios 6, 10 y 11. Hoy me viene muy buena. Fíjense que poquito, chiquito, pero hay que repetirlo. ¿Lo repetimos todas? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Efesios 6, 10 y 11. Entonces, vamos a tratar ahora identificando el enemigo. Se cuenta que en Inglaterra, cuando estaban expandiéndose, vieron que Inglaterra tenía esa fama de conquistar y conquistar tierras, ¿no? Entonces, había una isla que ellos querían porque era estratégica para sus planes. Porque poniendo la base en esa isla le quedaba cerca de los otros lugares donde querían conquistar. No es que la isla en sí era importante porque tenía algo, sino porque era estratégico, porque le podía de ahí expandirse. Entonces, les manda el comunicado, como los del EPE, les manda el comunicado de que están en guerra. Pero los de la isla nunca recibieron. Imagínense, en aquel tiempo no había correo electrónico, no había Facebook, no había nada de eso. Se quedaron sin saber que estaban en guerra. Los de Inglaterra, imagínense que esto era tiempo antiguo, con su barco de guerra, llega a la isla y empiezan a tirar cañonazos, pero bombardeándolos. Y el gobernador con toda la gente pensaban que era una visita de amigos y salen a recibirlo a la playa. Estaban en guerra y no sabían. Les daba la bienvenida. ¿Saben una cosa? Estamos en guerra, alguien nos declaró la guerra y nosotros no nos damos cuenta. Y muchas veces le damos la bienvenida para que entre en nuestra vida, en nuestro interior y haga estragos. Entonces, por empezar, estamos en guerra. Tenemos que saber, estamos en guerra. Y alguien nos declaró la guerra. Efesios 6, del 10 al 12 nos dice claramente, ya María lo leyó, pero lo vamos a leer de nuevo. 10 al 12 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Realmente estamos en guerra. Y alguien nos declaró la guerra. Entonces, 3 cosas importantes que debemos saber por lo que dice aquí en estos versículos que les leí. Primero, tenemos un enemigo poderoso. Fíjense la organización que tiene. No vamos a entrar que son principados y potestades y demás, pero es todo cómo se maneja este enemigo. Es poderoso y está hablando de que está organizado y tiene una gran ofensa para hacernos, o tiene un batallón para atacarnos. Por lo tanto, tenemos un enemigo poderoso. Necesitamos fortalecernos, es lo que leímos. Necesitamos fortalecernos. Pero necesitamos una armadura. Y el Señor nos provee esa armadura, y ya la vamos a ver. Entonces, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Ahora, una de las cosas más importantes en la guerra es el reconocimiento del enemigo. Nadie va a la guerra si no sabe con quién va a pelear. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo van a estar? Entonces, y van a aprender lo máximo posible acerca del enemigo. La inteligencia militar siempre es importante, un requisito importante en toda guerra. Ustedes saben que antes de entrar en guerra hay muchas cosas. Muchas veces entramos en guerra y con información equivocada. ¿Se acuerdan de lo que pasó con Irak? Tenían información equivocada, después se dieron cuenta que la información estaba equivocada, pero tenían información equivocada. La inteligencia no fue tanto servicio de inteligencia, porque no se dieron cuenta de que había muchas otras cosas, se metieron en una batalla sin saber cómo.
Entonces ese es el problema que muchas veces tenemos. Por lo tanto, en esta noche vamos a descubrir quién es este enemigo y nos vamos a dar cuenta quién es. ¿Mm? Entonces, el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Mm? Presten atención porque ya después vamos a ir desarrollando. Todo esto tiene algo que ver. Entonces, tiene un poder sobrenatural. No es contra sangre y carne, no es contra sangre y carne. No es contra personas. Las personas pueden ser utilizadas, fíjense ustedes, y presten atención, por favor, presten atención. Las personas pueden ser utilizadas para desanimarnos, para que nos enfriemos, para perseguirnos, pero hay alguien detrás de los ataques. ¿Cuántas veces hay personas que nos desanimaron? ¿Cuántas veces? ¿Saben? Seamos inteligentes y sepamos que detrás de eso hay alguien. Está usando a la persona para desanimarnos a nosotros. No es contra sangre y carne. Muchas veces nos estamos devorando entre nosotros y nos estamos dejando usar por el enemigo. No es contra sangre o carne. Hay un enemigo que está y muchas veces hasta nosotras mismas podemos ser usadas para desanimar a otras. No, vamos a ponernos de acuerdo de entradita nomás. Un creyente en Cristo Jesús jamás puede ser poseído por el diablo. Ya lo vamos a ver más en detalle, pero ya de entrada se lo quiero decir para que no quepa duda. Cuando yo estoy hablando de ser usada, no estoy hablando de ser poseída. Muchas veces somos influenciadas a hacer algo y no nos damos cuenta que estamos desanimando a otros. Pero también muchas veces hay otras personas que son influenciadas para desanimarme. Y entramos en el jueguito y no nos damos cuenta que hay una guerra. Y nos estamos entre nosotras y estamos devorándonos entre nosotros y no nos damos cuenta que hay un poder que quiere hacer todo eso en nosotras. Por lo tanto, hoy vamos a darnos cuenta de que hay alguien que quiere destruirnos. Y cuidado con darle nosotros todavía alimentar al enemigo. A veces alimentamos al enemigo. Entonces, cuidado con alimentar al enemigo. Entonces, emplea una estrategia organizada. Porque fíjense que dice que no es contra carne o sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es toda una organización que tiene. No se crean que... Ustedes, miren esto. ¿Lo están leyendo? ¿Qué les hace pensar? ¿Algo débil o algo poderoso? ¿A ustedes les parece que yo le digo, y ahora Satanás te ato? ¿Les parece? ¿Me va a obedecer? ¿Se dan cuenta cuántas veces nos metemos en lío? Porque yo voy a... ¿Yo? Por eso, querida, cuidado. Y prestemos atención, porque esto nos vamos a dar cuenta de cuántas veces nosotras mismas nos influenciamos con algunas cosas que escuchamos. Y nos dejamos llevar por algunas cosas que escuchamos. Nunca me voy a olvidar, estábamos en un grupo de jóvenes en la Argentina. Estábamos liderando con mi esposo y otro matrimonio, un grupo de jóvenes. Y uno de los muchachitos, se levantó a orar y dijo, ¿y Satanás te ato por toda esta reunión, para que no molestes? Yo me rasqué la cabeza y dije, ¿qué estoy escuchando? Cuando terminó le dije, Ariel, quiero hablar con vos, ¿no? Cuando terminó la reunión. Entonces le digo, ¿qué es lo que exigiste? Claro, porque hay que atarlo, pero ¿para qué? Para que no moleste. ¿Y después qué hiciste? ¿Lo desataste? ¿Para qué? ¿Lo desató? Yo digo, mira, si es así, nos ponemos de acuerdo, lo tenemos las 24 horas del día atado. Yo oro 1 hora y lo ato. Vos después orás otra hora y lo ata. No molesta más. Usemos la lógica. ¿Les parece que es así? Fíjense, todo esto nos está batallando contra nosotros. Y nosotros estamos ignorando.
y le estamos dando la bienvenida. Comiéndonos entre nosotras. Molestándonos entre nosotras. Teniendo unas cosas entre nosotros. Cuando no nos damos cuenta que el enemigo está tratando todo esto. Y es un enemigo poderoso. Pero no más poderoso que Dios. Y lo vamos a ver. Entonces, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo atacan? Ya lo vamos a ir viendo todo esto. Pero el mundo cristiano hoy en día está dividido en dos, ¿no? Es lo que yo puedo observar. Aquellos que los que toman la guerra personal y ven al diablo en todo, son los que retan, lo atan, etc. También una vez estaba en un retiro, no de mi iglesia, de otra iglesia, de jóvenes también, y un muchacho estaba tocando la guitarra y ¡pum! Se le saltó. Y se enojó con el diablo porque era el diablo que le rompió la... Se le rompió porque estaba vieja y rota. Tenía como esta guitarra. Pero, ¿se dan cuenta nosotros? Hay algunos que ven diablo por todos lados. Pero está el otro grupo, los que ignoran su astucia y viven desprotegidos. No hablemos de ese tema porque es feo. Mejor ni nos enteremos. ¿Para qué? Nos amargamos. Pero vivimos desprotegidos. Este retiro quisiera que sirva no para darle importancia a Satanás, sino para saber lo que tenemos en Cristo. Lo que tenemos en Cristo. Y que sí hay luchas, pero estamos del lado vencedor. Y eso es lo que vale. Entonces, ambas partes están en problemas. Porque ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. Por eso es tan bueno ir lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a leer bastante lo que dice la Biblia. Ahora, vamos a ver entonces quién es Satanás. ¿Quién es el Satanás? Pues, ¿quién es Satanás? Perdónenle él. Su creación. Y vamos a buscar, me gustaría que busquen ustedes en su Biblia, porque así ustedes lo tienen marcado. Yo sé que ustedes escriben, pero me gustaría que busquen también, porque vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Está en Ezequiel 28, de 12 al 15. Ezequiel 28, versículos de 12 al 15. Ezequiel está antes de Daniel. Daniel, está antes de Daniel. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Ezequiel. Daniel. Isaías, Jeremías, Ezequiel. ¿Ya? No, todavía. Es un libro que no leemos mucho, por eso no lo encontramos. ¿Sí? Bueno, que no les pase como una vez una señora en el estudio bíblico dijo, mi esposo Rubén dijo, vamos a leer en sofonía. Y ella dijo, en mi Biblia no está sofonía. ¿Cómo no está sofonía? No lo encontré. Claro, tenía la hoja pegadita, ni siquiera lo había leído. Está, Ezequiel está. Ok, 28, 12 al 15. Y fíjense cómo lo describe la Biblia. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa, ¿qué? Perdón. Lo que pasa es que del versículo 12, el medio. Empecé por el medio. Del versículo 12, ¿eh? Búsquenlo. Sí está. Estoy segura que está. Yo sí lo tengo. Claro, porque me quería enfocar en eso. Bueno, ya. Acuérdense que vamos a leer la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, reverencia. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Fíjense, este era Satanás. Fíjense. Perfecto, sabio, hermoso. Lo que acabamos de decir, de ver. Vestidos de piedra preciosa, majestuoso. Música en el día de su creación. Es un ser creado y nunca nos olvidemos de eso. Es un ser creado, pero con un propósito. Miren el propósito, guardar la santidad de Dios. Ese era el propósito que tenía, porque era un querubín. Y los querubines eran eso, grande, protector. Fíjense, dice, querubín grande, protector. Y ese protector, en lo original es que cubre, es de alas extendidas. Es de alas extendidas. Ejemplo, en el Edén. ¿Se acuerdan en el jardín del Edén? Cuando Adán y Eva pecó, ¿quién estaba en la puerta revoleándola para que no pasaran? Un querubín, para que no pasara, protector. Y también en el arca del pacto, cuando Moisés levantó el tabernáculo, hizo el arca y había dos querubines mirándose uno con otro y sus alas estaban extendidas, porque era la protección de la santidad de Dios, ¿verdad? Para eso fue creado, era un ser majestuoso. Hasta, dice el versículo 15, hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. El último pedacito dice. Ahora, ¿cuál fue su pecado? Hasta que se halló en ti maldad, versículo 15. ¿Cuál fue su pecado? Sigamos 28, Ezequiel 28, no se me vayan de Ezequiel todavía. 16 y 17. A causa de la multitud de tus contrataciones, ahora explico, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces, Ezequiel, eso es lo que leímos. Contrataciones, eso quiere decir merodear, dar vuelta. Contrataciones, estuvo dando vuelta alrededor de otros ángeles para levantar una subversión. Y ahora vamos a ver. Eso es lo que estuvo haciendo, contrataciones. Merodear, dar vuelta. Y lo que dice, levantó una rebelión y una tercera parte de los ángeles le siguieron. Miren lo que dice Apocalipsis 12, 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El Antiguo Testamento, cuando habla de estrella, está hablando de ángeles. La tercera parte. ¿Y por qué decimos que era si dice un dragón? Porque iba a ser Satanás. Fíjense lo que dice el versículo 9, de ahí mismo, Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, y ahora explica el mismo versículo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Los que lo siguieron, afuera. Ahora, Satanás merodeó y dio vuelta alrededor de los ángeles y arrastró con él, y en su subversión la tercera parte de los ángeles, ahí fueron. Y 12:10 dice, al ser echado del cielo, ¿ahora qué es Satanás? El acusador. Fíjense lo que dice al versículo 10, el acusador de los hermanos. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Querida, nosotros nos tomamos vacaciones. Satanás no duerme, no descansa. Día y noche acusándonos. Y nosotros estamos tan tranquilas. Y ni nos damos cuenta. Y nos peleamos unas con otras. Y estamos todas disgustadas. Y hacemos guerra entre nosotros, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro marido, con los vecinos.
y no nos damos cuenta quién nos está utilizando. No nos damos cuenta de la lucha con la que tenemos. Yo creo que tiene que haber un despertar en nosotros y saber que hay alguien que nos está atacando y que nos quiere destruir. Entonces, ¿cuál fue su pecado? Y dice Isaías 14, ahora nos vamos al otro libro, Isaías 14, del 12 al 14. Y ahí nos dice el pecado. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Miren qué hermoso el nombre que tenía, lucero, y era hijo de la mañana. Dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, miren las palabras que él decía, presten atención. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Cuáles eran las estrellas? Los ángeles. Allí me voy a estar, pero arriba. Levantaré mi trono. No se conformaba con ser un querubín nada más. Él quería un trono. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Ese lugar solamente está reservado para Cristo. El monte del testimonio al lado del norte. Y hay un salmo que dice eso. Al lado del norte. Subiré, seré semejante al Altísimo. Es lo que él decía. Dice, levantaré mi trono, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quiero ser Dios. Yo quiero ser Dios. Entonces, quiso él ser igual a Dios. Lucero, por lo tanto, ¿qué dice? Por lo tanto, ya vamos a ver. Lucero, Lucifer, quiere decir estrella de la mañana, hijo de la aurora. Eso es lo que es, hijo de la aurora. Ahora, este fue su pecado, por lo tanto, su castigo. Su castigo. Fíjense que es un ser creado. Tiene poder, pero ya lo vamos a ver, está limitado. Su castigo. Vamos otra vez a Ezequiel. 28, 16 y 17. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Lo sacó, lo echó. ¿Y Satanás qué dijo? Yo soy Dios y de aquí no me muevo. ¿Qué dijo? ¿Se dan cuenta? Tiene un poder limitado. Tiene un poder limitado, pero tiene poder. Es echado del cielo, arrastra a la tercera parte de los ángeles, que son los demonios. ¿Y a dónde va? A la tierra, que es el escenario de la redención de Dios. A la tierra. Porque eso es... ¿Y dónde la primera aparición dónde fue? En el jardín del Edén. Su objetivo, destruir el plan de Dios, atacando a sus criaturas. Y allí ya empezó del jardín de Edén. Sabía que lo que Dios había creado, esa criatura tan especial para Dios, era Adán y Eva. Y era algo especial para Dios, porque de ahí quería gobernador de la tierra, subjugar la tierra, le daba el poder de gobernar la tierra. ¿Y Satanás qué? No se contentaba. Satanás siempre destruye todo lo que Dios hace. Dios crea el amor, ¿Satanás qué hace? Crea la pornografía. Dios siempre crea lo bueno y Satanás ¿qué hace? Lo desvirtúa. Dios perdona, Satanás ¿qué hace? Nos llena de rencor y odio. Siempre trata de desvirtuar todo lo que Dios hace. Por lo tanto, cada vez que nosotros cedemos a eso, estamos diciéndole sí a Satanás. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos? Cada vez que nos enojamos, cada vez que nos peleamos, cada vez que hacemos algo, estamos diciéndole sí a Satanás. Cada vez que negamos un perdón, cada vez que no queremos reconciliarnos, cada vez que tenemos amargura en el corazón, ¿le estamos diciendo sí a Satanás? Es mucho más serio de lo que nosotros pensamos. Porque pensemos siempre esto, lo que yo siento, por lo menos me sirve a mí cuando estoy
cruzada. Lo que yo siento, ¿viene de Dios? Y entonces, bueno, no. Y si no es de Dios, ¿de quién viene? Entonces, no, Señor, no quiero ni pensar, entonces me someto a tu palabra. Me someto a tu palabra, porque no quiero ni pensar que le estoy diciendo sí a Satanás. Por lo tanto, tengo que empezar a darme cuenta de que hay un poder que me quiere destruir. ¿Por qué? Porque soy amada de Dios. Soy especial para Dios. Por eso quiere destruirnos. ¿Cómo se le llama a este ser? A través de toda la historia humana, él se declara enemigo de Dios. Recuerden, él tiene batalla contra nosotros porque somos su objeto especial para Dios. Pero el objetivo de Satanás es porque odia a Dios. Dios tiene la guerra con él. Por eso no nos llama a nosotros entrar en guerra. ¿Qué nos llama? Más que combatir, ¿qué nos llama? A defendernos, a ponernos la armadura. Y ya vamos a ver la armadura, toda defensiva. Toda defensiva, porque no es para ir a luchar con Satanás. Nos tenemos que defender de sus artimañas. Él nos declara la guerra, pero yo me tengo que defender. Pero ya vamos a ver la armadura, no me quiero adelantar. Entonces el Señor Jesús dijo de él en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El Señor dijo entonces que era el príncipe de este mundo. Lo dijo el Señor Jesús, príncipe. ¿Dijo rey? No, ¿qué dijo? Príncipe, ¿ok? Pongamos las palabras como son, porque a veces como le damos demasiado o lo bajamos demasiado. No dijo esclavo, no dijo rey, príncipe. Pablo dijo que es en Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los que no creen en Cristo no tienen otra cosa, están dominados por Satanás. Pero los que tenemos a Cristo tenemos un arma diferente. Tenemos un arma diferente. Por eso, si alguno está aquí sin Cristo, piensen en las manos de quién están. Hay dos manos. Podemos estar en las manos de Dios o en las manos de Cristo, en las manos de Satanás. Solamente estamos en las manos de Dios aquellos que hemos reconocido nuestro pecado ante Dios y aceptarle a Él como nuestro Salvador. ¿Sí, no? Estamos, ya lo vamos a ver más adelante, estamos en las manos de Satanás. El príncipe de la potestad del aire. Fíjense que eso dice, el príncipe del poder del aire. El apóstol Juan, fíjense que estoy hablando, hay muchos más versículos, pero le estoy hablando. El Señor Jesús, Pablo, ahora Juan. El apóstol Juan dijo en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quiere decir entonces, antes de seguir, quiere decir entonces que Dios no tiene control del mundo? ¿No tiene control o sí tiene control? Claro, tiene. Y entonces, ¿cómo es que tiene el control Satanás? Del pecado, de los inconversos, y nos hace guerra a nosotros. Y tiene el control limitado. Y ya lo vamos a ir viendo más adelante. El mundo entero entonces está bajo el maligno. Y cuando habla de mundo, no está hablando de las flores, del cielo azul, de los árboles y del mar. No está hablando de eso. Está hablando del sistema mundo, que es un sistema organizado, este cosmos, que es toda la influencia de dónde viene. Hasta el poder político, hasta el poder de periodístico, el poder de todo esto viene, de todo esto está gobernando y fíjense todo lo que está pasando y lo que estamos viendo y las noticias y estamos viendo y las leyes que están pasando y las cosas que estamos viendo, está bajo el poder de Satanás. Entonces, ya le digo, no es el planeta, sino es el sistema. Ahora, su derrota, y ahora nos gusta. Colosenses 2:14 y 15. Anulando
el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Había un acto de decreto que me era contraria, a mí y a cada uno de ustedes, que decía pecado. Y la lista de pecados. Yo no sé si el acta de decreto que habrá sido, tomo de, no sé cuántos tomos habrá tenido, porque mi acta de decreto. Todo eso, ese acta de decreto era lo que a mí era la acusación que tenían contra mí por haber pecado. ¿Qué hace Dios? Toma esa acta de decreto que me era contraria, la pone sobre la cruz. La pone sobre la cruz. Quitándola de medio y la clavándola en la cruz. ¿Está el acta de decreto en mí ahora? Está en la cruz. Pero fíjense lo que sigue. Y despojando, me encanta este versículo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Satanás pensaba que era victorioso porque Cristo estaba colgando en la cruz, Cristo en la cruz se mostró vencedor. Él allí triunfó. Y triunfó contra todos esos. Los derrotó. Quiere decir que tenemos un enemigo derrotado. Y no nos dejemos engañar. Está derrotado. Príncipe de la potestad del aire. La cruz fue levantada entre cielo y tierra. En el aire. Cristo un día me va a venir a buscar a los suyos. ¿Dónde? Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Fíjense. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Príncipe de la potestad del aire fue derrotado. Cristo murió y fue derrotado en su mismo terreno. Por eso Él nos puede llevar ahora al cielo. Vamos a pasar en dominio de Satanás. Y allí, en ese círculo, estamos viviendo ahora porque estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. En esos lugares. Nos encontraremos con el Señor en el aire. Entonces, ya está condenado. La ejecución, o sea, ya está condenado, está condenado. ¿Vieron cuando a uno lo dice, lo condenan a muerte? Pero no lo matan enseguida. Está condenado y está en la línea ahí para esperar. Es cuestión de días, meses, a veces años, pero la ejecución va a llegar un día. Entonces, allá ha sido derrotado, la ejecución será cuando el Señor venga en gloria. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. No es si va a pasar, es que va a pasar. No es que si quizá, ya Cristo lo derrotó. Ya Cristo lo condenó. Ahora falta la ejecución. Y esa ejecución va a ser el mismo día que el Señor nos venga a buscar. Entonces, pero mientras, estamos en el mundo. Estamos en el mundo. Ahora, mi historia. Les cuento mi historia. Como la historia de cada una de ustedes. Mi historia. Nací. Pero nací con la tendencia natural a pecar. Les puedo asegurar, desde que yo me acuerdo, jamás mi mamá me enseñó a mentir. Y vaya si lo hacía. Y era tremenda, les voy a contar. Y mi mamá jamás me enseñó que yo tenía que culpar a mi hermana, porque más que mi hermana era 7 años mayor que yo, pero yo era brava, era difícil. Y ya la pobre la tenía yo, a pesar de que era más grande que yo. Y mi mamá jamás me enseñó eso. Pero yo hacía eso. Tenía la tendencia natural a hacer lo malo. Estaba bajo el dominio de Satanás. Hacía lo que él quería que yo hiciera, que era pecar y seguir pecando. Claro, me agarraba los remordimientos de a poquito y entonces, ay, sí, hice mal, pero yo me voy a... Me duraba 2 días porque me dolía. Porque sí fui disciplinada con algunas cosas en el lugar apropiado donde algunos tienen para... Y aquí estoy, viví, ¿ok? Y sin traumas. y hubiese necesitado algunos más, me parece.
Así yo le digo a mi hijo cuando dice, ¿cómo me dabas? Y yo le digo, y si sabía esto, te daba más, así salía mejor. Pertenecía a su reino, estaba en el reino de Satanás, escuchando y obedeciendo sus mentiras. Porque cuando yo me arrepentía, a los 2 días o una cosa así, después que se me pasaba el dolor de que me habían dado, bueno, se me pasaba al rato, porque no me era tan grave lo que me habían hecho, pero después, claro, el remordimiento se me pasó y vuelta de nuevo y peor, ¿no? Entonces, ¿qué? Estaba en el reino de Satanás y estaba escuchando las mentiras. Era, ¿no? No podía hacer otra cosa sino pecar. Esa era. Me esperaba una horrible expectativa de infierno. Esa era mi vida. Me esperaba una horrible expectativa de infierno. Pero un día escuché el bendito mensaje. Dios es santo. Dios es santo. Y soy pecadora. Nunca me voy a olvidar cuando pusieron las dos cosas, ¿no? Dios es santo y yo soy pecadora. ¿Qué esperanza tengo? No puedo llegar a Dios por mis propios medios. Y yo lo sabía. Que yo no podía llegar a Dios. ¿De acuerdo? Cuando decían, ay, si el Señor viene en este momento a buscarme. Yo decía, yo sé que no voy. Yo sabía lo que era. No me engañaba. No podía llegar a Dios con mis propios medios. Pero escuché esto, que Cristo murió por mí. Cristo murió en mi lugar. Ocupó mi lugar. Pagó mi paga. Él pagó lo que yo debía, mi deuda. Y acepté esa salvación y fui salva de mis pecados. Qué hermoso fue el día cuando le dije, sí, Señor, de corazón y de veras. Acepto esa salvación, yo no puedo llegar hasta ti. No puedo. Pero Él sí me pudo salvar. Ya no hay infierno para mí. Y ahora me espera el cielo, un día, con el Padre. Dios me trasladó del reino de su amado Hijo, me trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y ahora voy al cielo. Y esa es mi historia. Y creo que es la historia de muchas de las que están acá. Y ojalá que cuando salgamos digamos, es la historia de todas las que están aquí. Era, pero ahora soy. Iba, pero ahora voy. Me iba al infierno, pero ahora voy al cielo. Y qué hermosa que alguien pueda decir, miren, vine a este retiro y me iba al infierno. Pero escuché el mensaje del Señor de salvación y ahora voy al cielo. Ojalá. Y vamos a orar para que esto sea así. Para que no vaya nadie con esa duda y esa incertidumbre. Que se vaya igual que como vino. Ahora, este es un reino. Este es el reino de las tinieblas y ahí estaba yo. Ahí gobernaba Satanás. ¿Y yo qué hacía? Hacía todo lo que Satanás quería. Pero ahí está el reino de su amado Hijo, donde reina Jesucristo. Y eso dice Colosenses 1, 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 13 y 14. Entonces, me trasladó. Yo estaba en el reino de Satanás y ahora estoy en el reino de su amado Hijo. Y ahí está. Cambiamos de reino y ahora somos de otro amo. Y si soy de otro amo, ¿a qué amo voy a obedecer? A Dios, que es mi amo. Pero qué triste que muchas veces todavía escuchamos las mentiras del antiguo. Y queremos pagar renta al antiguo, por más que ahora ya me compré una casa y mejor. Pero todavía estoy pagando la renta de la casuchita donde vivía. Porque ya me acostumbré. Cuando peco es así. Estoy pagando renta a la casuchita. Cuando ahora tengo todo en Cristo. El pecar es decir sí a Satanás. Pero seguimos viviendo en este mundo y no somos de este mundo, pero estamos. Dice San Juan 17, 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, el Señor Jesús oró, y es lo que les acabo de leer. Satanás nos ataca porque ataca todo lo que Dios ama. Estamos viviendo en un sistema que no es el nuestro. Imagínense ustedes, cuando ustedes se clavan una astillita, un pedacito a un elemento extraño, ¿no? Una cosita aquí. ¿Qué enseguida qué es lo que hace el cuerpo? ¿Qué produce ahí?
Dolor, molestia, pero aparte si no lo cuido, ¿qué produce? Infección, pus, ¿verdad? ¿Saben por qué es esa pus que se forma? Ajá, porque trata de expulsarlo. Porque es un elemento extraño que ha entrado. Entonces todo el cuerpo dice, atención, entró algo que no es de ustedes. ¡Pum! Atacarlo. ¿Se imaginan ustedes nosotros en el mundo? ¿Qué dice Satanás? Elementos extraños, no es nuestro, ataquen. Por eso son los ataques. Somos un elemento extraño viviendo en este sistema mundo. ¿Mm? Por eso es que necesitamos el arma, necesitamos el antibiótico para combatir la infección, ¿verdad? Entonces estamos en un sistema que no es el nuestro. Esta batalla no es nuestra. Esta batalla es de Dios y Dios ya tiene el final. Dios ya tiene la victoria. Él tiene el final. Y estamos de eso, ya sabemos. Es como que estamos viendo una película y estamos sufriendo, pero ya sé que la película termina bien. Porque ya la vi antes. Y ya sé, o me la contaron, ya sé que termina bien. Pero yo estoy ahí sufriendo. No sufra, la chica se queda con el muchachito, no te haga problema. No, pero estamos ahí sufriendo. ¿Por qué? Y lo mismo pasa con esto. Estamos aquí quejándonos de que todo está mal, de que todo... Ya tenemos la victoria. Ya Dios la ganó. No nos dejemos engañar. Entonces, la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad sobre Satanás. Es un ser creado, por tanto, limitado. No tiene todo el poder, porque está limitado. ¿Está limitado por quién? Por Dios. Dios dice, hasta aquí. Satanás nos pide, como le pasó a Pedro, para zarandearlo, pero pone límite Dios. Hasta aquí. No me la zarandee mucho, que yo sé hasta dónde resiste. Así dice Dios. Yo sé el límite. Confiemos, Él sabe. Dios lo limita. Su gobierno es limitado. ¿El príncipe de dónde? No gobierna en el cielo. Su gobierno es príncipe aquí. Y es príncipe, no es rey. Su poder está limitado a este siglo. Es por un tiempo. No es eterno. Es este tiempo. Un día será completamente juzgado y mandado al infierno. Ya está vencido, aunque haga guerra, le espera al infierno. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Los enemigos derrotados. Los enemigos derrotados. Miremos 1 Corintios 15, 24 y 25. Y dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora, nuestro Señor es mayor que el enemigo. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 1 Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está en nosotros? Si somos cristianos, si hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, está el Espíritu Santo, está Dios dentro nuestro. Está Dios dentro nuestro. Nuestra posición en las manos de Dios, fíjense, Juan 10:27 al 30. Estoy en las manos del Padre y en las manos de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. En las manos de Cristo, en las manos del Padre, ¿quién me saca de ahí? Nadie. Entonces, nadie me puede arrebatar de su mano, pero también nadie me puede separar de su amor. Miren qué interesante. Romanos 8, 31 y 34. Me gustaría que lo lean, que lo vean. Romanos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos, Romanos. Fíjense qué interesante. A ver, yo voy a leer y ustedes me dicen si está bien lo que yo leo.
¿Sí? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué contra nosotros? ¿Dice así? El que no escatimonia a su propio Hijo. Bueno, versículo 33. ¿Qué nos acusará a los escogidos de Dios? ¿Está bien? ¿Está bien lo que yo digo? ¿Qué nos acusará? Fíjense que no dice qué, dice quién. Satanás no puede acusarme. Los demonios no pueden acusarme. ¿Mm? Fíjense, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? No qué, contra nosotros. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos darás también con Él todas las cosas? ¿Quién? No qué. Acusará a los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¡Wow! Si Satanás pudiera, me separaría. Pero no puede. No puede. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Fíjense el 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjense el 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni en el mismo diablo, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La completa victoria. No dice qué, dice quién, sino quién. La respuesta, nadie, nadie. No hay fuerza del enemigo que me pueda separar de él, porque estoy en las manos del Padre, en las manos de Cristo y tengo una seguridad absoluta. Que el Señor nos bendiga.